Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy quiero hablarte de una de las preguntas más profundas del alma humana. ¿Cómo puedo saber si soy salvo? No si alguna vez sentiste emoción, no si un día hiciste una oración, sino algo mucho más profundo. Si realmente la obra de Dios está viva en ti hoy. Este mensaje no trata de religión externa, sino de transformación interna. No trata de apariencia espiritual, sino de evidencia real de vida nueva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas viven entre dos extremos, la duda constante o la falsa seguridad, y ambos pueden alejar el corazón de la verdad. Por eso hoy vamos a caminar juntos por la enseñanza bíblica, viendo cómo Dios revela la salvación como un proceso completo, pasado, presente y futuro. Veremos cómo la vida cristiana no es un evento aislado, sino una obra continua de Dios en el alma. Nos apoyaremos en la enseñanza del Evangelio según Juan, en la experiencia de los apóstoles y en la claridad de las Escrituras, y descubrirás que la seguridad no nace de lo que sientes, sino de lo que Dios ha hecho, está haciendo y promete completar. Queridos oyentes, prepárate para escuchar con el corazón abierto, porque este mensaje puede traer luz donde hay confusión y descanso donde hay lucha interior. Queridos oyentes, el Evangelio de Juan es único entre los 4 evangelios. No solo narra hechos, sino que revela el propósito eterno de Cristo con una profundidad espiritual extraordinaria. Juan escribe con una carga pastoral, quiere que el creyente tenga certeza, no incertidumbre. A diferencia de otros relatos, Juan selecciona señales específicas de Jesús, milagros, enseñanzas y encuentros personales para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios y que al que cree en Él hay vida eterna. En 1 de Juan 20:31 dice: «Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». El estilo de Juan es profundamente relacional. No presenta una teoría, sino una realidad viva. Conocer a Cristo es tener vida eterna, y esa vida no comienza en el futuro, sino en el momento de la fe. Juan también escribe sus cartas con un propósito claro: dar seguridad al creyente. Él entiende que la duda espiritual puede debilitar la fe, y por eso afirma repetidamente que la salvación tiene evidencias visibles. En su mensaje encontramos 3 dimensiones constantes: creer en Cristo, permanecer en Cristo y manifestar los frutos de Cristo. Por eso su enseñanza es fundamental para responder la pregunta: ¿estoy realmente siendo salvo? Queridos oyentes, vamos con las enseñanzas. Enseñanza 1. La salvación ya recibida. La primera verdad que debemos entender es que la salvación comienza con una obra completa de Dios en el pasado. No es algo que el hombre logra, sino algo que recibe por gracia mediante la fe. Nos dice en Efesios 2, 8 y 9: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Hermanos, aquí vemos el primer tiempo de la salvación. He sido salvado. Esto significa que en el momento en que una persona cree genuinamente en Cristo, es perdonado, declarada justa delante de Dios y adoptada en su familia.
no por sentimientos, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz. Este es el fundamento de toda seguridad espiritual. Sin esta base, la vida cristiana se convierte en un intento constante de ganarse el favor de Dios. En la vida diaria, esto parece una persona que ha sido liberada de una condena judicial. Ya no está en juicio. Su sentencia ha sido cancelada. Aunque aún deba vivir su vida en libertad, su estado legal ha cambiado para siempre. El creyente no vive intentando ganarse la salvación, sino respondiendo a una salvación ya recibida. Nos dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz no viene de la perfección, sino de la justificación. Y aquí comienza la verdadera seguridad, no en lo que siento, sino en lo que Cristo ya hizo. Enseñanza 2. La salvación que está ocurriendo hoy. La segunda dimensión es el proceso presente. Estoy siendo salvo. Aquí entramos en la vida diaria del creyente, donde Dios trabaja en el carácter, las decisiones y las motivaciones. En 1 Corintios 1:18, para los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Hermanos, aquí la salvación es dinámica. No significa que la justificación esté incompleta, sino que la vida transformada está en proceso. Este es el campo de la lucha espiritual, donde el creyente experimenta crecimiento, corrección y transformación. Es donde la fe se prueba en lo cotidiano, en el trabajo, en la familia, en la tentación, en la paciencia. Un ejemplo moderno sería el de una persona en rehabilitación. No solo fue liberada del problema, sino que ahora está siendo restaurada paso a paso. Hay avances, caídas, aprendizaje y perseverancia. Hermanos, aquí es donde la emoción muchas veces confunde al creyente. Hay días de victoria y hay días de debilidad. Pero la salvación no depende del ritmo emocional, sino de la obra continua de Dios. Filipenses 1:6 nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La vida cristiana no es instantánea, es formativa. Dios no solo perdona, también transforma. Y ese proceso es evidencia de que la salvación está viva. Enseñanza 3. La tercera dimensión de la salvación es futura. Seré salvo completamente. Esta verdad apunta al momento final del plan de Dios, cuando la obra de redención en el creyente será llevada a su plenitud absoluta. No es solo una esperanza vaga, sino una certeza fundamentada en la promesa de Dios. Nos dice en Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este pasaje no contradice la salvación ya recibida, sino que revela su dimensión final. La Biblia presenta la salvación como un proceso completo. Ya fuimos justificados, estamos siendo transformados y seremos glorificados. En este último aspecto, el creyente será liberado no solo de la culpa del pecado, sino de la presencia misma del pecado. Aquí la salvación alcanza su perfección. No habrá más conflicto interno entre carne y espíritu. No habrá más lágrimas nacidas de la debilidad moral. No habrá más confusión espiritual ni caída. El creyente será plenamente conformado a la imagen de Cristo en una condición glorificada e incorruptible. Mira lo que nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados,
Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, esta verdad sostiene al creyente en los momentos de lucha. La vida cristiana no se limita al presente visible, está anclada en un destino eterno. La emoción humana puede fluctuar, la mente puede cansarse y el corazón puede sentirse débil, pero la promesa de Dios permanece firme e inmutable. En la vida cotidiana, esto es como un paciente que ya ha sido declarado sano en su diagnóstico. Está siendo tratado con un proceso de recuperación, pero espera el día en que su cuerpo será completamente restaurado, sin rastro de enfermedad. Así el creyente vive con esperanza segura. Lo que Dios comenzó, lo terminará en gloria. Enseñanza 4. Las evidencias de una vida salva. Los frutos. Una de las enseñanzas más profundas del apóstol Juan es que la salvación verdadera no solo se afirma con palabras, sino que se manifiesta con evidencia visible en la vida del creyente. Juan no presenta la vida cristiana como una mera declaración emocional o intelectual, sino como una realidad transformadora que produce fruto observable. Primero de Juan 2:3 nos dice: «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Este versículo no enseña perfección absoluta, sino una nueva dirección interior. El verdadero creyente no es alguien que nunca falla, sino alguien cuyo corazón ha sido cambiado de tal manera que ahora desea agradar a Dios. La obediencia deja de ser una carga externa y comienza a convertirse en una respuesta interna de amor. El cambio espiritual auténtico no siempre es inmediato, pero sí es progresivo y real. El corazón regenerado comienza a amar lo que antes rechazaba: la verdad, la santidad, la oración, la comunión con otros creyentes. Al mismo tiempo, empieza a experimentar una creciente incomodidad con el pecado, no solo por sus consecuencias, sino por su naturaleza. En la vida cotidiana, esto puede compararse con una semilla plantada en la tierra. Al principio, no hay grandes señales visibles, pero la vida ya está activa en su interior. Con el tiempo, esa vida invisible comienza a manifestarse externamente en forma de crecimiento, fruto y transformación. Segundo de Corintios 5:17 nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Hermanos, esto no significa que todo cambia de inmediato, pero sí que algo ha cambiado en esencia. El verdadero peligro espiritual no es la lucha contra el pecado, sino la ausencia total de transformación, donde no hay ningún fruto, ninguna dirección nueva y ningún conflicto interno con el pecado. Hay una seria advertencia de vida espiritual ausente. La evidencia de la salvación no reemplaza la fe en Cristo, pero sí confirma que esa fe está viva. Queridos oyentes, ahora quiero tocar un punto que quizás alguna vez te has hecho. ¿Y si he cruzado la línea? Estoy hablando sobre ese pecado imperdonable. En este punto es necesario aclarar una verdad que ha traído mucha confusión y temor a muchos corazones. Ese llamado pecado imperdonable. A veces pensamos que hemos cometido este pecado y no hay vuelta atrás para nosotros. Jesús habla de esto cuando menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado cometido por debilidad,
caída o lucha espiritual. No es un pensamiento intrusivo, ni una tentación, ni una etapa de duda. Es una actitud deliberada, persistente y consciente de rechazo absoluto a la obra de Dios, atribuyendo lo que es de Dios al mal y endureciendo el corazón de forma definitiva. Hermanos, el peligro no está en el que lucha, sino en el que endurece su corazón hasta el punto de no querer arrepentirse nunca más. Una persona preocupada por haber cometido este pecado en realidad demuestra lo contrario, sensibilidad espiritual, porque el que lo ha cometido no está preocupado, no busca a Dios, no siente convicción, simplemente ha cerrado su corazón de forma total. Esto es importante para el creyente que está siendo salvo. Si hay dolor por el pecado, si hay deseo de volver a Dios, si hay lucha interior, entonces el Espíritu Santo todavía está obrando, y donde el Espíritu obra, hay esperanza. Por eso este tema no debe generar miedo en el Hijo de Dios, sino reverencia. No es una trampa escondida para el creyente débil, sino una advertencia seria para el corazón que rechaza la luz de forma definitiva. Dios no rechaza al que viene a Él. El problema no es la caída, sino el rechazo final. Enseñanza 5. La perseverancia de la fe. El creyente verdadero no solo comienza en fe, sino que permanece en ella. Esta es una de las marcas más claras de una vida transformada por el Evangelio y una de las enseñanzas constantes en el Evangelio de Juan. La fe genuina no se define únicamente por un inicio emotivo o una decisión puntual, sino por una continuidad real en el seguimiento de Cristo. Juan 8:31 dice: «Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». Aquí Jesús no está hablando de perfección, sino de perseverancia. Permanecer no significa no fallar, sino no abandonar. Es la diferencia entre una fe superficial que depende del momento y una fe viva que se sostiene en la palabra de Dios, incluso en medio de debilidad, lucha y proceso internos. La perseverancia en un hijo de Dios se expresa en algo muy profundo: volver a Dios después de caer. El creyente verdadero no es aquel que nunca tropieza, sino aquel que, cuando tropieza, no se aleja definitivamente, sino que regresa al Padre arrepentido y dependiente de su gracia. En la vida diaria, esto puede compararse con una relación sólida. No es una relación sin conflictos, sino una relación marcada por el compromiso. Hay momentos de distancia emocional, malentendidos o debilidad, pero la conexión no se rompe porque existe un pacto de amor y fidelidad que sostiene el vínculo. Así también es la vida espiritual. Habrá días de fervor y días de sequedad, momentos de claridad y momentos de confusión. Pero la marca del verdadero discípulo es que, a pesar de todo, sigue volviendo a la palabra, sigue buscando a Dios y sigue siendo transformado por Él. Hermanos, la perseverancia no es la fuerza del hombre sosteniéndose a sí mismo, sino la obra de Dios manteniendo al hombre en el camino. Es una fe que no es perfecta en rendimiento, pero sí constante en dirección. La fe verdadera no desaparece en la prueba, aunque pueda tambalearse. Enseñanza 6. La seguridad en Cristo. La última y más firme verdad de la salvación es la seguridad en Cristo mismo.
Esta seguridad no descansa en la estabilidad emocional del creyente, ni en su rendimiento espiritual, sino en la fidelidad inmutable de aquel que salva. El Evangelio de Juan presenta esta verdad con absoluta claridad. La vida eterna no es una posibilidad incierta, sino un regalo garantizado por la autoridad de Cristo. Esto lo podemos leer en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas palabras de Jesús establecen el fundamento más profundo de la seguridad cristiana. No se trata de que el creyente se aferre a Dios con fuerza humana, sino de que Dios mismo sostiene al creyente con poder divino. La salvación, por tanto, no depende de la variabilidad del corazón humano, sino de la constancia del carácter de Cristo. En la vida diaria, esta verdad es esencial, porque las emociones humanas son inestables. Hay días de certezas y días de dudas, momentos de gozo y momentos de debilidad. Si la salvación dependiera de estas emociones, entonces nadie podría tener paz verdadera. Pero la promesa de Cristo permanece firme, incluso cuando el corazón se siente débil. La seguridad bíblica no es arrogancia espiritual, sino confianza en la obra terminada de Cristo. Es descansar en que lo que Jesús inició en la cruz, Él mismo lo sostiene y lo llevará a su cumplimiento final. Esta verdad libera al creyente del peso de la autocondenación constante, no porque el pecado no importe, sino porque la gracia es más grande que la inestabilidad humana. Recordemos, las emociones cambian, las circunstancias cambian, incluso la percepción de uno mismo puede cambiar. Pero ¿sabes qué? La promesa de Cristo permanece inalterable. Por eso, la seguridad del creyente no está en cómo me siento hoy, sino en quién es Cristo y qué ha prometido. Y esa es una roca que no se mueve jamás. En conclusión, hermanos, ¿cómo sabes si estás siendo salvo? No por un momento emocional intenso, no por una oración del pasado, no por una experiencia aislada que se desvaneció con el tiempo. La salvación bíblica nunca se sostiene sobre recuerdos emocionales, sino sobre la obra viva de Dios en Cristo, que abarca lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que terminará haciendo. La verdad es esta: la salvación no es un evento suelto, es un camino vivo. Comienza con la justificación, cuando Dios te perdona y te declara justo por la fe en Cristo. Continúa con la santificación, donde Dios te trata, te corrige, te forma y te cambia, aunque te cueste. Y culmina en la glorificación, cuando serás completamente libre del pecado para siempre. Y eso, hermanos, es el plan completo. Pero aquí viene la parte directa. Si no hay ninguna evidencia de cambio, si no hay lucha contra el pecado, si no hay hambre por Dios, si no hay convicción cuando caes, si puedes vivir cómodamente en pecado sin conflicto interno, entonces no te engañes con palabras religiosas. La Biblia no enseña una fe muerta que solo habla, sino una fe viva que transforma. Ahora bien, si estás luchando, si a veces fallas pero te duele, si vuelves a Dios aunque caigas, si hay en ti un deseo real de obedecer aunque sea débil, entonces eso no es muerte, eso es vida espiritual en proceso. La seguridad no se encuentra mirándote a ti mismo todo el tiempo, porque eso te va a confundir. La seguridad se encuentra mirando a Cristo, su cruz, su promesa, su fidelidad, y luego viendo cómo, aún con tus debilidades, Él no te suelta.
Hermanos, no te apoyes en emociones, apóyate en Cristo, porque el que comenzó la obra en ti no la va a abandonar a medias. Queridos oyentes, me gustaría terminar con algunas aplicaciones prácticas. Primero, deja de depender de las emociones como medida de tu salvación. Las emociones sí son reales, pero inestables. Hoy en día esto se ve claramente en la vida de muchas personas que viven su espiritualidad como si fuera una subida y bajada emocional. Por ejemplo, alguien puede salir de un culto sintiéndose lleno de fe, con lágrimas y convicción, pero al día siguiente, al enfrentarse a problemas económicos o familiares, siente que Dios está lejos. Si esa persona mide su salvación por cómo se siente, vivirá en constante confusión. La palabra de Dios enseña que la verdad no cambia, aunque el ánimo cambie. Por eso, el creyente aprende a descansar en promesas como Juan 10:28, no en estados emocionales. Segundo, examina tu vida con honestidad. Hoy vivimos en una cultura de apariencia en redes sociales, donde es fácil proyectar una imagen espiritual sin profundidad real. Pero la pregunta no es ¿qué digo ser?, sino ¿qué está cambiando en mí? Por ejemplo, una persona puede asistir a la iglesia regularmente, publicar versículos, pero seguir alimentando resentimiento, mentira o pecado oculto. El examen bíblico no busca condenar, sino despertar conciencia. ¿Hay transformación real o solo rutina religiosa? Recordar, no se trata de perfección, sino de dirección. Tercero, permanecer en la palabra diariamente. En una época de distracción digital constante, muchas personas alimentan su mente con redes sociales, noticias o entretenimiento, pero descuidan la escritura. Es como alguien que intenta mantenerse fuerte físicamente sin comer. Un creyente que solo escucha la palabra una vez a la semana depende de la emoción del momento, no de la verdad constante. La estabilidad espiritual se construye con hábitos diarios, lectura, meditación y obediencia. Cuarto, no te compares con otros. En la vida cristiana moderna, es fácil pensar que otros están más avanzados espiritualmente, pero esa comparación genera frustración o orgullo. Por ejemplo, alguien puede ver a otro creyente predicando, sirviendo y sentirse inferior, olvidando que Dios trata con procesos individuales. Cada vida es como una historia diferente escrita por el mismo autor. Dios no copia procesos, forma discípulos únicos. Quinto, persevera en medio de la debilidad. Hoy muchas personas creen que fallar significa haber perdido todo, pero la vida real muestra lo contrario. Alguien que lucha con un pecado, pero no se rinde, no está perdido, está en proceso. Por ejemplo, una persona que cae en ansiedad o tentación puede sentir que Dios lo ha abandonado, pero si se levanta, ora, busca ayuda y sigue adelante, eso es evidencia de vida espiritual. La identidad no la define la caída, sino el regreso a Cristo. Sexto, busca comunidad espiritual. En una cultura de independencia extrema, muchos creyentes intentan vivir su fe solos, pero la realidad es que el aislamiento debilita. Es como un carbón encendido que, fuera del fuego, se enfría rápidamente. Una persona que deja de congregarse poco a poco pierde fuerza espiritual, aunque sigue creyendo. La comunidad no es opcional,
Es el entorno donde la fe se fortalece, se corrige y se anima a perseverar. Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, buscando no una emoción pasajera, sino la confirmación verdadera de tu obra en nosotros. Te pedimos que el Espíritu Santo testifique a nuestro espíritu que somos tuyos, no por sentimientos inestables, sino por la convicción profunda que nace de tu verdad. Señor, si hay duda, trae luz. Si hay confusión, trae claridad. Si hay frialdad espiritual, sopla vida nueva. Haznos entender que la salvación no se sostiene en emociones humanas, sino en la obra de Cristo y en el fruto que tú produces en nosotros día a día. Danos ojos para ver los cambios que tú estás haciendo, arrepentimiento genuino, hambre por tu palabra, amor por la verdad y deseo de obedecerte. Y si hay alguien que hoy duda o necesita recibirte, que abra su corazón a ti con fe verdadera, confiando en tu cruz, pidiendo perdón y recibiendo vida nueva. Confirma en nosotros tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Si conoces a alguien luchando con su salvación, compárteles este mensaje. Que Dios los bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.